leyó su tesis doctoral en el año 70 en la Universidad Complutense de Madrid, y la tesis era sobre Gabriel García Márquez, casualmente, cosa que casi nadie sabe. Lo otro que les une, que utilizan exactamente los mismos argumentos para manifestarse a favor de la legalización de las drogas, a pesar de que son dos personas que pertenecen a ámbitos absolutamente contrarios. Como consecuencia de estos acontecimientos y de algunos más en los que no me puedo detener, más o menos en 2011 se rompe por primera vez el consenso punitivo. La alegría con la que se manifestaba el planeta entero, o sus dirigentes, mejor dicho, a favor de la prohibición, a favor de la represión, se rompe. Ese consenso se rompe. Empieza a haber voces muy relevantes, cada vez más relevantes, que rompen con el paradigma de que la única solución es la prohibición, y que proponen, precisamente como solución, justamente la contraria, la legalización. Legalización entendida no como barra libre, sino legalización entendida como control. La legalización no es que cada uno haga lo que le dé la gana, sino la legalización es que el control esté en manos del Estado, que lo puede diferir o no, pero que controle. ¿Cómo se controla cualquier otro producto? Hoy en día, y piensen en cualquiera, me da lo mismo, en el mercado no hay nada que no esté controlado por el Estado. No hay nada que no esté sometido a una serie de normas, a una serie de reglas sanitarias, de dispensación, etcétera, etcétera. Pero vamos, ni un chupete. Hoy todo está sometido a normas, y sin embargo las drogas ilegales, precisamente porque son ilegales, no están sometidas a ninguna norma. Por lo tanto, la legalización no es barra libre, ni muchísimo menos, es control. Es por primera vez poner control. Entonces, como les digo, a partir de 2011 aproximadamente, ese consenso punitivo se rompe, y la primera consecuencia que se genera es que el debate sobre las drogas por primera vez se legaliza, porque hasta hace muy poco tiempo hablar de la legalización de las drogas tenía una serie de consecuencias peyorativas para quien lo mantenía. Cierto es que eso también tiene una explicación, y es que hace muchos años el discurso legalizador estaba en unos ámbitos que no le favorecían absolutamente nada, sobre todo porque en algún momento el discurso legalizador se confundió con la apología. Cuando no es menester querer la legalización de una sustancia, no es menester, para quererla, incitar a que nadie la consuma, ni tan siquiera ser un consumidor de la misma. Es decir, son planos distintos. Pero sí que es cierto que a partir más o menos de 2011 el discurso está legalizado. Es decir, ya se puede hablar de este tema en cualquier sitio, ha entrado en las agendas políticas, ya no es un tema tabú, ya se hacen cumbres en la OEA, hay una prevista en Naciones Unidas sobre este tema, cosa que antes era absolutamente impensable, absolutamente impensable. ¿Y qué es lo que ha contribuido, qué ha ocurrido como consecuencia de este cambio, esta ruptura del consenso punitivo y sobre todo la legalización del debate? Pues ha ocurrido lo que muchos negaban que fuese a pasar, y sin embargo otros sí considerábamos que iba a pasar. En Europa y en España, desde que nos sentimos muy europeos también, siempre se ha considerado, por una determinada concepción de que somos superiores, por la larga historia que tenemos, en fin, todos esos rollos, que la legalización iba a ocurrir en Europa, cosa que evidentemente no va a ocurrir. Es más, ya no ha ocurrido por primera vez en Europa. En Europa no va a ocurrir porque en Europa no hay ningún problema con las drogas. El problema con las drogas está intensamente en Latinoamérica y de forma muy relevante en Estados Unidos. Por lo tanto, los primeros acontecimientos relevantes en la legalización, ya no discursos sino hechos concretos, se han producido donde se tenían que producir, exactamente en Estados Unidos y concretamente en Uruguay. En Latinoamérica la razón era obvia. En Latinoamérica no tienen un problema de consumo de drogas, tienen un problema monumental de crimen organizado por el hecho de que las drogas son ilegales. Entonces, allí tiene que estallar. Cierto es que ha estallado en el país en el que menos problema hay,
también es verdad, pero bueno, parece que la historia gasta este tipo de bromas. Quizá basta pensar en quién estaba pensando Carlos Marx cuando escribió El Capital. Estaba pensando en países europeos avanzadamente industrializados, concretamente en Inglaterra. ¿Y ocurrió donde ocurrió? Pues en un país en el que él nunca pensó que seguía sometido a un régimen feudal. Él nunca pensó que pudiese ocurrir allí. Él creía que iba a ocurrir en Inglaterra porque era el país que había llegado antes a la industrialización. En ese momento Rusia era prácticamente un país atrasado, un país feudal, y sin embargo ocurría allí. Bueno, con esto nos ha pasado probablemente algo parecido. Muchos pensábamos que iba a estallar en Guatemala o quizá en México. Ha ocurrido en Uruguay, que es, insisto, el país en el que menos problema hay, pero también en el que era más fácil que ocurriese. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene una estructura institucional muy potente, tiene un poder judicial que no está corrupto. El grado de no impunidad, o llamémoslo como, es justo el contrario que el de México. En Uruguay se esclarece el 95% de los crímenes. La impunidad es muy pequeña, es, digamos, hasta normal, hasta coyunturalmente normal. En España es más alta la impunidad. El Estado es muy fuerte en Uruguay y la policía no está corrupta. Por lo tanto, Uruguay ofrece las mejores condiciones para acometer un procedimiento como el que efectivamente ya han acometido y ya está en marcha. Y no ha pasado nada. Pues decía, el primer país que ocurra, ¿qué va a pasar? ¿Se va a venir todo abajo? Bueno, pues no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué ha pasado? ¿Que están incumpliendo las convenciones de Naciones Unidas? Naturalmente que sí, por supuesto. Pero también Estados Unidos. También Estados Unidos. ¿Por qué ha pasado en Estados Unidos? Ahí quizás sea un poco más difícil de entenderlo, porque han sido muchas razones a la vez, pero algunas están en los siguientes datos. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del planeta. Estados Unidos es el mayor productor de precursores del planeta. Estados Unidos es la mayor huerta de marihuana del planeta. Y en Estados Unidos hacen negocio de donde no lo haya. Si se juntan todos esos factores y se le suman un entramado de asociaciones de protección de derechos civiles intensísimos, con una influencia y una capacidad de lobby espectacular, solo comparables con los de la Asociación del Amigo del Rifle. Si a eso se le junta o se le pone por delante lo que acabo de decir, que es que en Estados Unidos hacen negocio de cualquier cosa, y encima este de las drogas, concretamente del cannabis, no es un buen negocio, es un negocio fantástico. Es un negocio que tiene unos márgenes comerciales brutales. ¿Por qué? Porque la sustancia, la materia prima es baratísima, es agradecidísima, y el margen comercial es el que te dé la gana, exactamente el que te dé la gana. Con lo cual es un negocio fantástico. Un negocio fantástico que hasta ahora, como somos tontos, o bueno, quienes mandan, se lo hemos regalado al narco. Entonces, ¿por qué ha ocurrido en Estados Unidos? Porque a pesar de que Estados Unidos es la cuna de la prohibición, en un determinado momento se han conjugado una serie de factores y se ha decidido que allí había que hacer un negocio. Naturalmente lo de Washington y Colorado no tiene nada que ver con lo de Uruguay, absolutamente nada que ver. Lo de Washington y Colorado es un negocio y lo de Uruguay es una estrategia de salud pública y de seguridad colectiva. De hecho, si os leéis la ley uruguaya, veis perfectamente que allí no hay business y que lo que allí hay son estrategias de salud pública, de educación, de prevención, control. No tiene absolutamente nada que ver. Hay otra cosa que ha permitido que en Estados Unidos esto pueda ocurrir sin que lo aborten los marines en 2 días. Y es que el mismo día que se aprobó en referéndum la legalización en Washington y el Colorado, fue el día de la segunda elección de Obama. Si hubiese sido la primera elección,
naturalmente al día siguiente hubiesen entrado los marines. Él ya está en segundo mandato, no puede presentarse a la reelección y por lo tanto ha decidido hacer la política que considera más cercana y no la que se hubiese visto obligado a hacer en el primer mandato, teniendo que volver a ganar unas elecciones. ¿Cuál es la más cercana? Pues reconociendo tácitamente que se están infringiendo las convenciones de Naciones Unidas, esas por las que Estados Unidos ha creado tantísimo terror durante un siglo en el planeta, decir que no va a hacer nada por impedirlo, lisa y llanamente. ¿Qué ocurre ahora? Pues que tenemos, a propósito del cannabis, 3 focos en el planeta, donde no es que de alguna manera se consienta o se haga la vista gorda con el cannabis, no, donde se han legalizado. Por lo tanto, hay 3 lugares en el planeta donde se está contraviniendo de manera frontal y con instrumentos legales, no ilegales, las convenciones de Naciones Unidas. Ese es un paso fundamental. Y un paso fundamental que nos tiene que llevar a pensar, y voy a ir ya acabando, que si la prohibición ha sido el descontrol en el que ha vivido el planeta durante más de un siglo, la legalización necesariamente tiene que ser el control, pero no el control en manos de los narcos, porque eso ya lo tenemos, sino el control en otras manos. Claro, pregunta que hace todo el mundo, ¿en qué manos? ¿Esto se va a convertir en un monopolio del Estado o se le va a dar a las farmacéuticas? Pues no lo sé, pero tampoco me preocupa. Quiero decir que a veces, cuando estamos pensando en la comercialización del cannabis, dicho en sentido súper amplio, enseguida nos sale la vena de, pues un negocio para el Estado, un negocio para las farmacéuticas. Pero vamos a ver, ¿quién nos vende los antibióticos? ¿Quién vende el Viagra? Entonces, ¿nos vamos a poner exquisitos con el cannabis? Pues lo tendrá que vender el Estado o las farmacéuticas, evidentemente. Evidentemente. ¿Será un negocio? Probablemente. Probablemente. Pero también los antibióticos son un negocio. Es decir, los antibióticos no es una obra de caridad que hace la Bayer para que no cojamos infecciones, sino que es un negocio. Y si nos ponemos a mirar en qué consiste el negocio de los medicamentos, de verdad que lo del cannabis es mucho más suave. Porque bueno, en definitiva sabemos que nos venden muchos medicamentos que no son eficaces, porque no se atina, porque no se quiere atinar con las dianas terapéuticas. Primero por miedo a que la eficacia tenga graves efectos secundarios, eso es cierto, pero sobre todo porque no quieren vender medicamentos absolutamente eficaces, porque dejan de venderlos. ¿O es que alguien nos va a convencer de que en el siglo XXI es imposible acabar con los piojos de los niños? Es que no es pensable que se haya llegado a la luna hace un montón de años y que no exista una forma de acabar con los piojos de los niños. Es que no interesa acabar con los piojos de los niños, porque 2 veces al año, estacionalmente, los piojos de los niños son un negocio estupendo. Por lo tanto, yo creo que no hay que ponerse muy tiquismiquis con y si el cannabis nos lo va a acabar vendiendo la Bayer, el Estado o quién. Bueno, pues como todo. ¿O es que pensamos que algo de lo que hay aquí alrededor es autoproducción? Pero en fin, esa es otra cuestión. Para acabar, movimiento legalizador. Algunos somos partidarios de un movimiento legalizador total pero escalonado. Es decir, consideramos que hay que empezar con el cannabis sin lugar a dudas porque es la droga más consumida, la menos dañina, la que prácticamente no requiere un aparato de reducción de daños, la que consume más gente y por lo tanto detraes a más consumidores del mercado negro para llevarlos a un mercado legalizado, pero algunos pensamos que eso es solo el principio, que el modelo tiene que ser escalonado, que hay que seguir con otras sustancias y aprovechar para sacar del mercado todas las porquerías que circulan, todas las segundas marcas, el crack, el paco, el bazuco, las porquerías de síntesis, etcétera, etcétera. Pero hay otros que, sin embargo, el movimiento legalizador lo han restringido por unas u otras razones, y son todas absolutamente legítimas, al cannabis.
el que el movimiento legalizador se restrinja o se reduzca en relación al cannabis, que insisto, considero que es una opción absolutamente legítima, puede llevar, y de hecho creo que llevará, a que se acabe con el movimiento legalizador general. Ya sé que esto me lo discute todo el mundo, pero tengo la sensación de que en un escenario hipotético en el que el cannabis fuese legal, el empuje que tiene el movimiento legalizador se desinflaría necesariamente, porque tendría menos clientela, lógicamente, y probablemente se tendiese a no ir más allá. Eso por un lado. Y por otro lado, aviso a navegantes, un posible movimiento legalizador del cannabis en un país como España, que tiene una situación jurídica tan sumamente peculiar en relación al cannabis, no a las demás sustancias, pero sí en relación al cannabis, podría restringir la situación que existe ahora mismo. No en otros países, pero en España, teniendo en cuenta el marco en el que se mueve el cannabis, hasta el punto de que determinados procesos relacionados con el cannabis no están legalizados, pero están en una zona donde se mueven sin que de momento, a día de hoy, a expensas de lo que ocurra el día que se apruebe la Ley de Seguridad Ciudadana, de momento va tirando, habría que considerarlo, o al menos tenerlo en cuenta como una de las hipótesis posibles, que un movimiento legalizador podría restringir esa libertad. Es decir, el Estado podría tomar cartas sobre el asunto y llevar legalmente a un sistema más rígido que el que hoy existe de facto. Lo digo porque esto no se lo plantea casi nadie, pero esto es uno de los escenarios posibles. Por ejemplo, un régimen legalizador en manos del Estado podría decir: se acaban los clubes canábicos, o se persigue el autoconsumo individual o el cultivo individual, perfectamente, ¿eh? El modelo uruguayo, que es en el que ahora pensamos porque es el único que estamos viendo de verdad, la verdad es que es de lo más generoso, porque pone todo en manos del Estado, pero permite las dos vías: dispensación a través de organismos controlados por el Estado, pero también en clubes, eso sí, con unos requisitos muy estrictos y con un número de socios muy limitado. Pero la verdad es que es un sistema bastante generoso. Pero cabría un sistema en el que se dijese solo clubes, o clubes no, o solo en la farmacia, o en ningún caso autocultivo, ¿eh? Es decir, que cabrían todas estas posibilidades. Con esto acabo, y si alguien tiene alguna pregunta, pues estoy dispuesta a contestarlas. Gracias. Parece que sí, que no lo hemos visto. Hola, buenos días, sí, soy Facundo. Hola, ¿qué tal? Es una pregunta muy sencilla. ¿Qué separación hay entre drogas en el término de, como existe en Holanda, por ejemplo, drogas duras de drogas consideradas blandas, en las cuales no solo se conoce que no hay adicción a ellas, sino que en el caso del cannabidiol, que es el último elemento que aparece separado del THC, que es el que consigue este excitamiento que no necesitamos, los que necesitamos el cannabis como una ayuda sanitaria para poder mejorar síntomas a partir de hechos consolidados en revistas internacionales de investigación sobre el movimiento de cannabis internacional, considerado drogas blandas, diferenciado de las duras con otro tipo de legislación normativa. Por lo menos tu opinión, con eso me vale.
Bueno, vamos a ver, la distinción entre drogas duras y drogas blandas, que en España se manejó muchísimo, sobre todo en los 70 y en los 80, ni tiene un respaldo absoluto científico, porque respecto a algunas drogas se duda si serían de las blandas o de las duras, y se ha transitado de unos a otros, pero sobre todo no tiene un respaldo jurídico. Sí que es cierto que en sistemas penales como el español se distingue entre drogas que causan grave daño a la salud y drogas que no causan grave daño a la salud. Esa sería la terminología jurídica. Coincide más o menos con lo que sociológicamente se han llamado drogas duras y blandas, pero no es un concepto seguro. Y pongo un ejemplo. En el año 93, la primera vez que hubo una incautación de éxtasis, sustancia que no teníamos ni idea de lo que era en ese momento, en la Audiencia Nacional se consideró que era una droga blanda. ¿Por qué? Porque no sabíamos lo que era. Hasta que se empezó a ver lo que de verdad era. Y se cambió la consideración a droga dura. Bueno, por sobredosis no, vamos a ver, una pastilla de éxtasis adulterado no es sobredosis, es que te deja frito en el sitio, pero no es sobredosis. Ya, no, sí, sé por dónde vas, pero vamos a ver. Lo de que crea muerte, hay sustancias que no provocan la muerte, pero esa misma sustancia adulterada, y no voy por el cannabis, sí provoca la muerte. Quiero decir que la experiencia española y europea en general, y eso también obligó en los años 80 a cambiar la terminología, cuando se decía, ha muerto de sobredosis de heroína. No era verdad, no había muerto de sobredosis de heroína, había muerto de un veneno con el que habían cortado la heroína. Se tuvo que cambiar el término y se dejó de hablar de sobredosis para hablar de muerte por reacción aguda, sobre todo cuando se comprobó que se sabía que una sobredosis de heroína de verdad, te permite en un lapso no muy amplio pero considerable de tiempo hacer una intervención salvadora y revertirla. Pero es que se morían con la aguja todavía puesta, o sea, en el acto, con lo cual no cabía intervención salvadora, evidentemente. ¿Por qué? Porque no era heroína, era uno de los venenos que ha generado la prohibición. En relación al cannabis, bueno, es que algunos dudan que el cannabis sea una droga, sencillamente. Y sobre todo, ¿cuál es la definición de droga? Si vamos a la clásica, la de los libros de toda la vida, la de una sustancia que crea dependencia física, dependencia psíquica, bueno, pues a lo mejor no termina de encajar. ¿Y que puede llegar a producir la muerte? Puede encajar mal, un barbitúrico encaja entero. Produce dependencia, puede provocar la muerte. Es decir, que esa terminología no es útil para esconder debajo de ella un concepto ideológico. Es más, es una trampa. Es una trampa. Durante mucho tiempo nos han hecho creer que qué buenos son que consideran que el cannabis es una droga blanda. Y a lo mejor es que no es una droga, o es una droga totalmente distinta. Mismo tiempo que nos han hecho creer que la hoja de coca era una droga, cuando es una sustancia muy beneficiosa para el organismo. Pero si tú te coges la Convención del 61 de Naciones Unidas y te ves los distintos niveles de prohibición en función de la supuesta peligrosidad de la sustancia, resulta que la heroína, el cannabis y, lo que es peor, la hoja de coca están equiparados. Es decir, es lo mismo. Se aplica a las tres el mismo régimen de fiscalización. Bueno, al cannabis un poquito más suave, porque no se prohíben las semillas, pero la hoja de coca está equiparada a la heroína. Entonces, esos conceptos yo prefiero no utilizarlos. Hola. Dos preguntas. Bueno, tu opinión, si nos la puedes dar. La primera es, ¿qué crees que puede pasar en Estados Unidos cuando Obama se vaya?
respecto a estos estados que sí han legalizado ya el consumo, y también tu opinión sobre cuál crees que puede ser la evolución del marco legal en Europa en su conjunto. Empezando por la última, en Europa en su conjunto no. En Europa en su conjunto no, porque en España vamos por un lado y en otros sitios van por otro. Es decir, en España vamos a asistir a la regresión en materia de drogas. No es equiparable a lo que está pasando en otros países. Mira, lo peor de la prohibición, bueno, no lo peor no, una de las peores cosas de la prohibición es que ha sido una política de talla única. Ha pretendido que todas las sustancias eran iguales, lo que acabo de decir, la hoja de coca, que no cocaína, hoja de coca, igual que la heroína, y que en todos los países hay que prohibir por igual. Y entonces se le aplica el mismo régimen a Afganistán, a España y a Guatemala. Y no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. En Afganistán el problema no es que la gente consuma drogas, es que allí los Kalashnikov se compran con heroína. En Guatemala el problema no es que la gente muera por sobredosis, el problema es que en toda la zona de Tikal manda el narco. Ese es el problema. En Bolivia no manda tan descaradamente el narco y no compran Kalashnikov. En Bolivia el problema es que hay una producción de coca que hay que legalizar. Y si Bolivia con Perú y con Colombia se tienen que convertir en los suministradores legales de todo el planeta, estás elevando los índices de poca calidad de vida que existen en esos países. En esos países es irrenunciable seguir plantando coca. Lo que hay que hacer es legalizarla. Claro, en Dinamarca no hables de que hay que legalizar las plantaciones de coca, porque te dirán que de qué le estás hablando. Entonces, las políticas de talla única son un error, y la prohibición es una política de talla única. Ha tratado todas las sustancias y a todos los países con las mismas reglas. Y cada país necesita una cosa. Y en determinados países hay drogas que o no existen o están perfectamente domesticadas, y otras que son peligrosísimas. Y no solo eso, en cada país, en cada momento histórico hay una circunstancia. No sé si sabéis que ahora mismo está repuntando el consumo de heroína en España, cuando la heroína estaba muy controlada. Y está repuntando no por lo que dicen algunos desinformadores de información, porque no saben lo que están diciendo, que dicen que está remontando porque es más barata que la cocaína. Es mentira, es igual de barata, exactamente igual, exactamente igual. Lo que ocurre es que la cocaína es una sustancia que se consume cuando tú buscas ser capaz de estar bailando 20 horas seguidas o trabajando 32 horas seguidas. Pero ahora la gente no busca eso, la gente está desesperada, buscan un estatuto de evasión, de escape, de irresponsabilidad absoluta, buscan un desfase duro y rápido, no quieren bailar, entonces consumen heroína, no van a consumir cocaína. Nosotros creíamos que la heroína ya era un problema controlada en España. Podría no llegar a serlo. A ello únele que han desaparecido todos los mecanismos de reducción de daños que se empezaron a implantar en los años 80 y 90. Por un lado, como consecuencia de que desapareció la gran alarma de la heroína, y por otro lado, por los recortes. Por los recortes. Pero es que en Estados Unidos también se está conociendo un repunte de la heroína, y lo de allí es todavía peor. Es porque la gente necesita barbitúricos, y como cada vez es más difícil conseguirlos, compran heroína, que es más fácil, porque es otra de las cosas que tiene el mercado negro. Es más fácil conseguir heroína en el mercado negro que barbitúricos en una farmacia. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces yo no creo que se pueda hablar, vamos, de ninguna manera, ni de una tendencia europea, ni tan siquiera una tendencia por países. En España se va a invertir muy probablemente el sistema, el régimen, digamos, del cannabis. Me refiero al cannabis fundamentalmente. No se puede hablar de eso. Respecto a Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Hombre, primero no sabemos quién va a venir detrás de Obama. Si se produce la alternancia perfecta, pues bueno, vendrá un republicano. Eso puede ser tremendamente problemático, porque los republicanos sí hacen bandera de la cuestión de la droga. Sí que hacen bandera de la cuestión de la droga. Lo inteligente
porque ¿hasta cuándo le queda a Obama? ¿Hasta el 16 o no? 16. Lo inteligente sería ver qué pasa en la próxima cumbre de Naciones Unidas, donde necesariamente va a tener que pasar algo, va a ser en el 15. Necesariamente va a tener que pasar algo. Hay países que van a exigir un régimen de legalización, van a exigir que se suavicen las convenciones. Toda la OEA va a ir en bloque, cosa que hasta ahora no ha hecho. La postura de la OEA no se puede ningunear, ¿eh? Y en materia de drogas, bueno, pues algunos consideramos que el liderazgo obligado lo tiene Latinoamérica. Desde luego no lo tiene ni Suecia ni España, ¿eh? Lo tiene Latinoamérica. Pues lo inteligente es que el que sea el siguiente presidente tome buena nota de lo que haya pasado, de lo que pase, que no tengo ni idea. ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea, claro, esto es absolutamente imprevisible. Pues es como lo de la legalización del cannabis, todos decíamos, pues Guatemala, México, pues no, resulta que ha sido Uruguay, que es el país que menos problema tiene. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Digo, ante esta tendencia que dices generalizada a partir del 2011 de cambio de ciclo de mentalidad hacia la legalización, ¿a qué responde que en España estés tan convencida de que la tendencia va a ser la contraria? ¿A qué se debe? Hombre, pues a que he visto la última instrucción de la Fiscalía General del Estado, donde dice que lo que pasa en los clubes cannábicos es delito, cuando llevábamos un montón de tiempo sin